mortalidad, ¿no? En relación a esta pandemia que estamos sufriendo. Eh, Hablamos de la tasa de natalidad también, de la tasa de ataque, que es una tasa de incidencia que se calcula durante la aparición de brotes epidémicos, ¿no? Entonces, vimos varias de esas medidas que son parte de la epidemiología descriptiva. El día de hoy vamos a revisar parte de lo que estudia la epidemiología analítica. Y la epidemiología analítica, como les dije la primera semana, estudia pues las razones por las cuales se desarrollan las enfermedades. Trata de buscar el cómo y el por qué, o el cómo se asocia algún factor o una variable de exposición a la ocurrencia de las enfermedades. Entonces, las medidas de asociación pues, sirven para poder tratar de ver si algún factor, alguna exposición, tiene relación con esta enfermedad, ya sea pues agravando la enfermedad o protegiendo de la enfermedad. Vamos a ver ahora eso. Entre las medidas de asociación más importantes que vamos a revisar están el OR y el RR, odds ratio y el riesgo relativo. Entonces, hay que recordar que dentro de los diseños de investigación, pues hay varios diseños, varias clasificaciones, como por ejemplo, según su finalidad, ¿no? Que están divididos en descriptivos y analíticos. Habíamos mencionado que los diseños descriptivos simplemente describen características del sujeto, ¿no? Describen las características de la persona, del tiempo, del lugar, ¿no? Y también la ocurrencia de la enfermedad en una población determinada. Los analíticos ya buscan explicar el cómo, ¿no? El por qué se desarrolla esa enfermedad en una población determinada. Según el control de la asignación de sujetos, se dividen en observacionales y experimentales. Acuérdense que los observacionales simplemente observan la ocurrencia o la exposición de un factor a un grupo de personas. No hay manipulación acá en las observacionales de la variable intervención. En este caso, en los experimentales sí tienen manipulación de la variable intervención, o sí podemos asignar los sujetos de un grupo a otro. Acuérdense los ejemplos clásicos, y eso lo han visto en metodología de investigación, de las ratitas de laboratorio. Si nosotros queremos hacer un estudio donde relacionemos el humo de tabaco o la exposición pasiva a humo de tabaco a la ocurrencia de un EPOC, por ejemplo, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si yo quiero hacerlo de manera experimental, tendré que hacerlo en animales de experimentación. ¿Por qué? Porque yo no puedo manipular esa variable de fumar hacia las personas. No puedo decir a un grupo de personas que fumen para ver si tienen EPOC en el futuro y a un grupo de personas que no fumen. No puedo manipular la variable de interacción. No puedo asignar aleatoriamente a los sujetos a un grupo o a otro. No puedo decir que un grupo de personas fumen y otro grupo de personas no fumen para ver si desarrollan EPOC. No puedo, éticamente no es correcto. Por tanto, ese estudio de relación del humo de tabaco con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tendría que hacerlo primero en animales de experimentación, ¿no? Como ratitas de laboratorio. Sin embargo, si yo quiero relacionar ello, ¿no? Pues de manera observacional, pues tendré que ver quiénes de manera natural fuman, quiénes son los fumadores naturales, quiénes son las personas que naturalmente no fuman, y los observo. Simplemente no puedo asignar pues que unas personas vayan a un grupo a otro, sino simplemente se seleccionan los grupos de manera natural y observo el grupo de fumadores y el grupo de no fumadores para ver si en el futuro desarrollan la enfermedad que estoy estudiando. Entonces, ahí son estudios observacionales. Entonces, claramente ahí distinguimos, según la asignación de los sujetos, en estudios o diseños observacionales y diseños experimentales. Según el seguimiento el seguimiento del estudio, pueden ser estudios transversales o longitudinales. Los transversales cortan la línea del tiempo, o hacen la medición, perdón, en un momento determinado en el tiempo, ¿no? Si yo tengo una línea del tiempo, los estudios transversales atraviesan, ¿no? Así como la prevalencia, atraviesan en un punto del tiempo. O sea, vale decir que los estudios transversales, como las encuestas, se realizan en un momento determinado de la medición de las variables. En cambio, van a haber otros estudios que son longitudinales, que van a tener una duración de un tiempo. Esos estudios longitudinales tienen un inicio y un fin del seguimiento de ese estudio, ¿no? Por ejemplo, en estudios de monitoreo clínico, por ejemplo, ¿no? Donde de repente agrupan un grupo de pacientes a una cantidad de pacientes diabéticos y se les va a observar durante
una cantidad de años para ver si tienen complicaciones diabéticas. Ese es un estudio longitudinal. Según el inicio del estudio, hay estudios prospectivos y retrospectivos. Los prospectivos son los que empiezan en el presente y ahora, por ejemplo, ¿no? Y se van hacia el futuro. O sea, tienen una duración que empieza en el presente y que tiene un término que pues finaliza en un periodo futuro, ¿no? En cambio, en los retrospectivos también hay seguimiento. En los prospectivos, habíamos dicho, inicia en el presente y se va hacia el futuro, ¿ya? Pero en el caso de los retrospectivos, más bien empieza en un pasado, ya empieza en un pasado el estudio, y puede terminar, y hay un seguimiento obviamente, y puede terminar en un pasado muy cercano o en el mismo presente. Como ejemplo de este tipo de retrospectivos, estudios retrospectivos, por ejemplo, cuando analizo historias clínicas de pacientes que ya estuvieron hospitalizados hace bastante tiempo. Si quiero hacer, por ejemplo, un estudio retrospectivo para ver las complicaciones que tuvieron, y complicaciones intrahospitalarias que tuvo un grupo de pacientes diabéticos, por ejemplo, del Hospital de María Auxiliadora entre el año 2010 al 2018, pues tendré que revisar la historia clínica porque es un pasado que ya no voy a poder recuperar al paciente, no voy a poder observarlo como si hiciera un estudio ahora, de acá hasta 10 años, ¿no? Si empiezo ahora en 2020 y termino en 2028, pues será un estudio prospectivo. En cambio, en un estudio retrospectivo tengo que basarme en las historias clínicas, que es la fuente indirecta de la información que yo requiero para ello. Y haré un seguimiento de las historias clínicas de los pacientes del año 2010 hasta el año 2018, 8 años de seguimiento, para ver si durante su estancia hospitalaria, pues presentaron algún tipo de complicación intrahospitalaria. Entonces, haré un estudio retrospectivo. Empiezo en un pasado y termino en un pasado muy cercano o en el mismo presente. Esos son los estudios retrospectivos, a diferencia de los prospectivos. Y la otra clasificación de los diseños es según su análisis, unidad de análisis. Pueden ser individuales o poblacionales. Individuales, obviamente la unidad de estudio es el individuo. Ahorita hemos visto casi todos los estudios casi todos los diseños son individuales, ¿no? Porque estamos analizando a la persona. Contamos la cantidad de personas que están enfermas, la cantidad de camas disponibles, la cantidad de personas fallecidas. Vemos como unidad de análisis al individuo y no una población. Sin embargo, van a haber algunos estudios poblacionales, donde la unidad de análisis no es el individuo, sino es una población, que puede ser una comunidad, un distrito, una región, una provincia, un país o un continente, y se comparan entre sí. Ahí no interesa el individuo, sino interesa a la unidad de análisis que es la población. ¿Okay? Entonces, hay varias clasificaciones de los diseños de investigación, que esto ya lo han visto en metodología. Habíamos dicho que pues la epidemiología se divide tradicionalmente en epidemiología de